Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está en primer lugar con nosotros aquí Laura Bonilla, que es subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenida a este programa. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias como siempre por la invitación y muy contenta de estar con todos los oyentes de Voces RCN. También está con nosotros Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario y analista político y columnista. Gracias por estar en este programa. De las cosas más ricas que uno puede vivir durante la semana es participar en este programa. Muchas gracias a usted por la invitación y a los oyentes y a panelistas un abrazo. Es un honor que estén ustedes todos aquí. Alejandro Rivera Camero, exdirector del Instituto para la Economía Social y politólogo, bienvenido a esta mesa. Bueno, buen día, buena tarde para todos, buenas noches ya a los bogotanos y colombianos y siempre agradable estar acá con RCN hablándole a los colombianos. Gracias. Y Alejandro Salas Pretelt, que es abogado, analista político y ha trabajado en el alto gobierno, bienvenido a esta mesa. Muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Alejo por la invitación, siempre es un placer estar acá con ustedes y con este panel que es una compañía de lujo para esta noche. Bueno, en la Selección Colombia, y aquí vamos a hablar de fútbol y política, la Selección Colombia pues quedó de subcampeona en la Copa América, una gran selección sin ninguna duda, posiblemente la mejor que haya habido en los últimos años, perdió con Argentina de una manera muy digna, por un solo gol, habría podido ganar en un futuro seguramente él lo logrará. El presidente Gustavo Petro se refirió a la selección e hizo una mención de la primera línea, óiganlo. Ayer hubiera querido recibir a la Selección Colombia aquí, con el pueblo, quizás un pueblo más juvenil, quizás de todas las edades. Creo que se lo merecían. Son jóvenes que en cierta forma son otra primera línea, en el esfuerzo físico, en la disciplina, en estar entrenando todos los días, en sacrificar indudablemente cosas, en tener ilusiones. Otra primera línea. Hay gente que dice que aquí el presidente acertó, porque están en la primera línea del deporte. Otras personas piensan que el presidente se equivocó tremendamente e incluso le atribuyen una mala intención, porque la primera línea, aunque es verdad que hubo jóvenes que se enfrentaron a las fuerzas del orden en algún momento por los derechos que defendían, algunos miembros de la primera línea agredieron a personas de la fuerza pública. ¿Ustedes creen que aquí el presidente lo hizo bien o les parece que metió la pata? Alejandro Salas. No, pues es que yo creo que eso es como un reflejo del metaverso en el que vive el presidente, donde los valores están perfectamente tergiversados. Tenemos una Selección Colombia que lo que ha demostrado es una gran sensación de unidad, un compromiso por trabajar en equipo, un sacrificio enorme, un respeto por las reglas. Es decir, nadie vio que la Selección Colombia después de algún partido saliera a desafiar la institucionalidad o a pedir cosas que no tienen sentido o a aliarse con personas que no tienen sentido. Y aunque uno no puede estigmatizar la juventud que participó del estallido social, lo cierto hoy es que la primera línea sí fue intervenida y fue infiltrada por el ELN y por diferentes movimientos violentos. Y lo que es aterrador es que él insiste en revivir el estallido social como algo positivo para el país. Un momento que fue tan costoso económicamente y socialmente como la pandemia, pero que sobre todo fue costoso en la fractura social que generó. Y cómo era esta forma en la que los colombianos, era como si una parte de Colombia estuviera sangrando por la herida de todo lo que había sufrido alrededor de la pandemia. Y él sigue insistiendo en ese estallido como algo que lo legitima a él y que debería legitimar hacia adelante a las juventudes. Qué tristeza de mensaje el que manda el presidente. ¿Está de acuerdo con Alejandro Salas, Laura Bonilla? Parcialmente. Es decir, yo creo que, digamos, es una analogía desafortunada por varias razones. No, digamos, yo no tengo una percepción del estallido social como la de Alejandro, en eso diferimos. Es un estallido social, evidentemente los estallidos sociales estallan, son complejos, son violentos, hay, digamos, son expresiones de cosas que suceden en la sociedad de una manera u otra, y ahí, como en todo estallido, hubo muchos tipos de
digamos, de acciones, de hecho, violentas, pero pues también hubo expresiones del descontento juvenil importantes. Pero creo que no es el caso. Y que si lo que quería el presidente era hacer una analogía para poner a esta selección, que ha sido una selección maravillosa como punta de lanza del deporte colombiano, pues en realidad no salió bien, digamos, no es la mejor de las analogías, no contribuye tampoco, digamos, como a un clima que hubiéramos esperado los colombianos de recibir a la selección Colombia, y sí, como dice el presidente, con el pueblo que somos todos, pero también desde ese sentimiento de unidad que nos llegó a generar, que fue un sentimiento cálido, bonito, etcétera, lejos de la crispación política que tenemos en este momento. Rodrigo Pombo, ¿cuál es su opinión? Pues a mí me parece que el presidente, de manera como sistemática, yo diría absolutamente consciente y deliberada, trata insistentemente de hacer una suerte de apología al delito a través de distintas figuras metafóricas, lingüísticas, absolutamente impertinentes desde mi punto de vista. Banaliza el señor presidente la criminalidad cuando constantemente, por ejemplo, habla de los neonazis, y cualquiera que se le oponga a su cosmovisión y a su cosmogonía política sea tachado de neonazi. Banaliza tan cruento y desafortunado episodio histórico como fue el nacionalsocialismo en Alemania del siglo pasado. Y mutatis mutandi, como dicen los economistas, es decir, guardando las proporciones, banaliza el señor presidente una expresión que entre la gran mayoría de los colombianos, y sobre esto no tengo la más mínima duda, pues entienden que la primera línea significa una gente violenta que saqueó, que robó, que incendió y que de alguna manera representan criminalidad. Por supuesto no significa que los jóvenes que marcharon, como yo lo hice en su momento, liderábamos marchas ciudadanas pacíficas hermosísimas. Eso no significa que la juventud esté comprometida con la criminalidad, pero los de la primera línea, el concepto de primera línea, ese desafuero frente a la institucionalidad, a la policía, el quemar policías vivos, etcétera, 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 significa ciertamente un símbolo de criminalidad. Y comparar a uno de los símbolos más hermosos que hoy por hoy tiene Colombia, como lo es la Selección Colombia, con esta primera línea, como lo dijo hace unos minutos el profesor Alejandro Salas Presel, me parece desafortunado, me parece del todo equivocado. Y yo le añado a lo que ya dijo correctamente el doctor Salas, banaliza constantemente el delito, la criminalidad, el terrorismo, los movimientos más desafortunados de cualquier sociedad, como por ejemplo los neonazis o la primera línea. Óiganme, el siguiente tema tiene que ver también con el presidente Gustavo Petro, lo va a poner sobre la mesa Alejandro Villegas. Alejandro. Sí, es que les queríamos preguntar a ustedes en torno al gobierno del presidente Gustavo Petro, que se alista ya para este segundo tiempo, ha hecho ajustes, como ustedes conocen, a su gabinete, pero hay un informe del diario El Espectador donde dice que el presidente está buscando mayor participación en asambleas, en escenarios populares. De hecho, hoy hizo la firma del proyecto de ley que fue aprobado recientemente por el Congreso de la República de la reforma pensional. Allí en la Plaza de Bolívar, acompañado de un grupo, ese sí, un grupo menor de personas, protocolizó ese acto y dijo lo siguiente a propósito de la participación popular que espera siga manteniendo en su gobierno. Eso fue lo que dijo el presidente. Decía el expresidente Uribe algo que no es cierto, que el fast track que propongo, fast track en inglés significa trámite rápido. Que un trámite rápido, no como el de esta reforma pensional, que duró 2 años en el Congreso, y que un egoísta social, un codicioso, escondió 13 meses en la gaveta de su escritorio, usando un poder individuo, un poder contra el pueblo. ¿Qué temía? ¿Que un nuevo gobierno progresista surgiera? Pues yo creo que el pueblo colombiano lo va a hacer surgir, que no se va a dejar derrotar en las urnas. Y dice El Espectador que va
se tienen programadas 3 fechas de marchas, 4 por parte del gobierno, que va a estar en los barrios, que va a haber eventos, que además manejaría Plaza Mayor un contrato de más de 5.000 millones de pesos. ¿Logrará el gobierno revertir su imagen metiéndole pueblo, como se dice popularmente, a este asunto, doctor Pombo? No creo, por varias razones. Voy a dar las obvias que seguramente administran y agencian todos los analistas políticos. Primero, los segundos años, o sea, los segundos 2 años, o mejor, los últimos, perdón, me trastabillé, los últimos 2 años de gobierno suelen ser mucho más complicados que los primeros 2. Segundo, los índices de popularidad de manera constante han venido bajando en casi todas, por no decir en todas las encuestas, y sin la más mínima duda en el ponderado de todas las encuestas. Tercero, el desgaste de un gobierno conocidamente ineficaz, absolutamente incompetente, ha llevado, incluso a través de confesiones como la de la senadora muy respetable María José Pizarro, entre otras voces autorizadísimas del pacto histórico, a que esa inexperiencia, esa falta de tecnicismo, esa falta de conocimiento del Estado los lleve a unos niveles de incompetencia superlativos que muy difícilmente se revierten, primero con un cambio de escuadra para los 2 últimos años, y segundo sobre la base de unas banderas exactamente idénticas, fanáticas, dogmáticas, sin capacidad de diálogo, de consensos, de liderazgo nacional. Eso, que es una obviedad porque creo que lo manejan casi todos, si no todos los analistas políticos, debe ser añadido por un argumento que yo traigo a la mesa. Y el argumento básicamente es que meterle pueblo, como se dice coloquialmente, a los 2 últimos años de gobierno para tratar de revertir la popularidad del presidente va a ser doblemente difícil porque se la está jugando con unas agendas inalcanzables. El proceso constituyente, la paz total y obviamente el desarrollo económico a través de proyectos pues que ni siquiera están debidamente planificados. Eso va a ser inalcanzable, y en tanto que va a ser inalcanzable, pues las promesas incumplidas y las promesas de generación de valor político, de cambio y revolución van a continuar siendo y estando incumplidas, y eso genera una insatisfacción. Súmele como nota de colofón esto, Alejandro. Lo que debemos esperar en estos 2 últimos años es una exacerbación social por cuenta del hambre en los hogares, en la mesa de los hogares. Y esa va a ser la constante con la que va a terminar este gobierno según los fundamentales macroeconómicos. Doctor Rivera, ¿cuál es su opinión respecto al tema? Porque además vimos una locución del presidente acompañado de un adulto mayor en una casa que se ve una sencilla vivienda, y allí el presidente habló de las bondades de esa reforma pensional. Bueno, primero no me dieron la palabra la primera, voy a tratar de hilar con la segunda. Y tiene que ver con lo que el presidente plantea, jugando a lo simbólico. Él tiene como varios símbolos que apela cada vez que hay una crisis o necesita agitar su 30 y pico % que tiene. Y es referirse al metro de Bogotá, a revivir el fantasma que lo van a sacar a través del golpe blando. Eso en la gente está, la sacada de la alcaldía de Bogotá. Y ahora la primera línea, que con el doctor Pombo sí estoy en súper desacuerdo, porque pareciese que apela lo mismo que hace Petro, a la emoción y a la retórica y jugar a la opinión, y comparar los jóvenes de la primera línea con los que yo estuve negociando en la alcaldía de Claudia López, que yo era jóvenes que se veían pidiendo derechos, que estaban en contra de unas instituciones que no le garantizan o que no le daban respuesta a sus demandas. Es que eso nació, fue por eso, por la incapacidad del Estado de dar respuestas en todos los aspectos a la juventud. Y ver que la selección Colombia la utilizaron muchos como símbolo. Yo no vi el Movistar Arena abierto para recibirlos, nadie los recibió, pasó de agache, y ahí es donde contesto la segunda pregunta. Yo creo que Petro apela a que la democracia colombiana está madurando, está avanzando. La gente hoy no se conforma solo con ir a votar y esperar 4 años, sino que sale a las calles, delibera, y él lo coge muy ágilmente y apela a la teoría del poder constituyente para ir agitando y controlando muchos de los escenarios de la vida democrática, y se la juegan estos 2 años. Recuerden cómo fue la alcaldía de Bogotá, yo era edil cuando eso, y él, a medida que va pasando el tiempo, va profundizando y radicalizando en esa agenda de participación ciudadana en la cual se mueve bien. No subestimemos el capital electoral y político que tienen las calles de organización pero social. Hoy con lo de la reforma pensional, usted vio las imágenes de una plaza que
estaba parcialmente llena. Sí, pero la ciudadanía hoy no solo se mueve en movilizaciones en las calles, sino usted ve el movimiento de Petro en las redes de la izquierda, de cómo funciona ese nicho que tiene Petro. Yo creo que se prepara para eso, él va a seguir agitando, pues habla del fast track ahorita, pero yo creo que eso va a tener sus crisis y él va a seguir consolidando y agitando a través de poder demostrar que es con la participación activa de la ciudadanía, que eso es positivo, no le tengamos miedo a que la gente participe y delibere. Hay una crisis de la democracia representativa y tenemos que aceptarla, y Petro apela a eso, y estoy de acuerdo con el doctor Pombo en otra cosa, y es que son ineficientes, son lentos, son aparatosos. Es que poner profesores y académicos sin experiencia a gobernar es difícil. Miren los índices y los niveles de ejecución del presupuesto que ponen en crisis otros sectores de la economía por su incapacidad. Entonces yo creo que es momento de recapacitar. Le quedan 2 años que no son menores, luego viene un proceso electoral en el 26 donde le va a servir todo lo que está haciendo ahorita. Doctora Bonilla, ¿cuál es su lectura frente a esta propuesta del presidente? De alguna manera meterle pueblo a este segundo tiempo. Pues mira, yo creo que Petro no va a subir más allá, digamos, de unos números alrededor del 35-40%, pero tampoco va a bajar. Es decir, lo que logre ahorita va a ser subir, y lo que logre mover con esta participación y lo que logre mover con estos llamados a la ciudadanía activa o las ciudadanías activas, como él lo ha dicho, realmente son ganancias, porque su base política o la base del 30 y pico % que tiene es realmente una base muy estable. O sea, es altamente improbable que esa base se vaya a mover más allá de sus preferencias, y es el político de izquierda en Colombia, incluso con muchísimos años que no tuvimos ningún tipo de alternancia política, digamos, que ha conservado una base, digamos, tan arraigada en los últimos años. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estoy de acuerdo con Alejandro, a mí tampoco me preocupa, no me parece preocupante para la democracia tener una ciudadanía activa deliberando, me parece incluso bastante positivo. Y una cosa que sí le quería decir al doctor Pombo es que, digamos, esos temas de ineficiencia y eficiencia de los gobiernos respecto a la ejecución son bastante matizables y son bastante debatibles. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el Ministerio del Deporte hoy en día, y lo puedo mostrar con datos, es altamente ineficiente, pero yo escuchaba a la ministra de Transporte también contar que las obras de las 4G, que digamos que lo hicimos aparentemente en gobiernos muy eficientes, llevan el 30% de ejecución. Entonces, tampoco es que vengamos de un pasado glorioso en la ejecución, y yo creo que lo que sí estamos encontrando, y eso también es positivo, son los porqués. ¿Y por qué Colombia es un estado altamente ineficiente? Mire, en gobiernos pasados teníamos ejecuciones del 100% y nos pusimos a mirar en temas específicos, por ejemplo, en protección de los derechos humanos, que es uno de los temas que yo manejo. El 90% de la ejecución habían sido talleres, y talleres, digamos, con operadores bastante cuestionables. Entonces, tampoco es y tampoco mueve la economía un Estado que pueda ejecutar ineficientemente pero que produzca 0 resultados. Doctor Salas, usted que además también ha trabajado como estratega político, ¿esta puede ser una forma de darle oxígeno al gobierno del presidente Petro en los 2 últimos años? Pero es que a mí lo que me llama la atención es que esto sea una novedad. Si es que Petro desde el principio está apelando al pueblo cada vez que pasa algo, y cada vez le funciona menos el pueblo. Lo que pasa es que en la última manifestación, que fue una reacción a una manifestación de la oposición, movió todo su capital político y entonces empató la situación en las calles. Pero decir que es que Petro tiene ganada la calle, entonces ahora la va a mover y entonces ahora va a revertir su favorabilidad, eso no va a pasar. Y no va a pasar porque, difiero con la doctora Bonilla, es que sí son unos incompetentes, estos especialmente. Y son unos incompetentes por una razón que termina siendo siempre muy frustrante para uno como ciudadano, y es que hay una disociación entre la realidad y la ideología. Entonces, este país, para que funcione, hay que trabajar un montón de veces al día en cosas chiquitas, ser el gerente de las pequeñas causas, para poder desarrollar las causas grandes. Y aquí no tenemos gerencia, porque lo que tenemos es activistas y activismo en donde debería estar la ejecución. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Ejecución tiene una ejecución casi perfecta. ¿Dónde está ahí la ineficiencia? El Ministerio de Educación tiene una ejecución casi perfecta, en los mismos niveles y en los mismos datos que
todos los gobiernos, no solamente pero Duque, eso sino no llevó también anterior. el relevo de la ministra. No, no fue por ejecución. Realmente, mira, yo te lo puedo decir, además he estado revisando los datos últimamente, que no son todos los ministerios que tienen mala ejecución. Por ejemplo, Deporte jala la línea hacia abajo, Deporte tiene una pésima ejecución, creo que es el peor de los ministerios y no podríamos decir que ha sido un ministerio, digamos, anquilosado ideológicamente en el enroque más profundo de Petro. Pero el de infraestructura sí, que usted lo pero puso en de ejemplo general- y se los puedo... Claro, pero también tenía mala ejecución antes. Teníamos, sí, pero No, O pero sea, no los lo puede hombres comparar. otro que Nunca venían uno, Uno, son de malos. hecho y no eso puede es mal. comparar porque Sí. decisiones de este gobierno, por ejemplo, poner en riesgo las vigencias futuras, eso inmediatamente genera que el sector privado, que es el que pone la plata al principio, porque los gobiernos pasados no generaban anticipos, como sí hace la UNGR ahorita, no había anticipos. El sector privado tenía que tener confianza en que hay un Estado que iba a responder, entonces giraba primero la plata, ejecutaban y ahí sí le pagaban. Pero demos 3 o Y- 4 estadísticas, perdón, Sí, si ustedes me exacto. lo permiten. ¿Cuánto era el presupuesto para el 2023? 410 billones de pesos aproximadamente. ¿Cuánto va a ser para el 2024? 505 billones de pesos. ¿A qué obedece ese incremento tan descomunal? A dos cosas: mayor endeudamiento y baja ejecución del 2023, cosa que alimentó excedentes financieros para el año siguiente. Punto 1. Punto 2. Usted dice que retrospectivamente comparemos, y eso me parece absolutamente válido para poder saber cómo estamos en distintos calificaciones, como por ejemplo en los índices de ejecución. Si usted va al Ministerio de Infraestructura, ejemplo suyo, en este gobierno nunca se ha hablado de sexta generación, de ningún tipo de concesión. Todo gobierno ha tenido primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta generación. Este no. Este gobierno paró los DR8. Ningún gobierno había pagado sus pagos de concesión. Este gobierno suspendió el incremento de los pagos de los peajes. Ningún gobierno había hecho eso con la infraestructura, que es el ingreso principal de las concesiones de este país. Este gobierno, en temas de infraestructura, este gobierno fue el que se comprometió ilícitamente con el tema de la suspensión del SOAT. 2 billones de pesos comprometidos que iban a ir para infraestructura. Este gobierno no ha tenido una sola APP que mostrar. Todos los gobiernos con distintos niveles tuvieron varias APPs que mostrar. Es decir, si vamos a poner, por ejemplo, el tema de infraestructura, no podemos poner un ejemplo más elocuente para mostrar la ineficiencia de este Estado. Causas de la ineficiencia, el dogmatismo. Causas de la ineficiencia, la incapacidad intelectual de sus miembros de gobierno. Causas de la ineficiencia, este gobierno lo que quiere es hacer política y no administración pública. Y eso es lo que nosotros desde la oposición muy respetuosamente estamos criticando. Bueno. Ahorita Vamos a una pausa. vamos de otras cifras después de la pausa. Bueno, oigan, una pausa y ya volvemos. 7 de la noche, 58 minutos. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Laura Bonilla y con Rodrigo Pombo y también con Alejandro Rivera Camero y con Alejandro Salas Pretel. Un informe de Noticias Caracol en los últimos minutos se ha referido a Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y dice que el señor López ha prendido el ventilador. Bueno, él ha hablado de muchas cosas, pero ha manifestado ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala de Instrucción, que ahí en la UNRG, en gestión del riesgo, ha habido una serie de contratos que se querían celebrar o que se celebraron incluso para manejar de manera ilegal ciertos dineros. Por ejemplo, Olmedo López, que además renunció a finales de febrero, pues cuenta cosas como las siguientes. Dice esto para que vayan ustedes. Dice que relacionó a ministros como el de Hacienda, Ricardo Bonilla, relacionó al escándalo al director de la DNI, Carlos Ramón González, la Dirección Nacional de Inteligencia, y también al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Pero él ha manifestado, por ejemplo, que trataron en algún momento dado de que se les dieran contratos al ELN por la influencia en Arauca, y que lo que pasó aquí es que Antonio García, el líder del ELN, dijo que en un momento dado amenazó con romper las negociaciones y por eso le dijeron, según Olmedo López, desde el gobierno que lo que había que hacer era apoyar o darle contratos a Karen Manrique, representante oriunda de Arauca y que ocupa una de las curules de la circunscripción transitoria especial de paz, la CITREP, y además aparece relacionada a ella en reuniones. Estoy leyendo lo que dice Infobae en este momento.
está relacionada ya en reuniones que tuvo en diciembre de 2023 y en enero de 2024, primero con Sneider Pinilla, ex subdirector de la entidad, y también con López. Muy bien. La pregunta es que, ¿cómo califican ustedes esto que ha dicho el exdirector de gestión del riesgo, Olmedo López? Porque, pues por supuesto, en derecho el problema consiste en probar. ¿Creen ustedes que esto va a ir en serio, que hay pruebas, o les parece que esto es prender un ventilador, pero donde simplemente hay humo? Alejandro Salas. El asunto es que el ventilador lo prende el que giraba el cheque. Nada más ni nada menos que el que tenía la plata y la entregaba. Entonces esto, humo no debe ser. Ahora, en un gobierno que uno no puede decir que la corrupción no es absolutamente rampante, porque es que vamos en 1 billón de pesos solamente en lo que tiene que ver con la ONGRD y no sabemos en la cantidad de otros escándalos que habrá, que le esté girando otros bandidos que son los del ELN. Pues a mí lo que me parece es absolutamente natural dentro de, pues de nuevo, del metaverso en el que gestiona la administración pública en este gobierno. O sea, es que es absolutamente frustrante que todos los días hay un problema o de mala ejecución o de corrupción, y que no sea, además que no provenga de una acusación de una persona que dijeran, no, es que esto se lo está inventando porque es que no sabía, no estaba, es de la oposición. No, aquí los escándalos siempre son autoinfligidos. Y pues, lo que pasa es que es terrible porque además demuestra que esa misma visión absurda que tienen es la que aplican a los diálogos que buscan la paz. Entonces estamos buscando una paz que tiene siempre un cimiento, pues, negativo, porque no estamos creyendo sobre credibilidad, justicia, legitimidad, sino sobre compramos al ELN por este lado con estos contratos porque nadie se entere. ¿Qué será todo lo que están haciendo entonces por debajo de la ruana? No, yo ahí sí quiero saltar en un par Adelante. de cosas. Digamos, cosa número 1, la mayoría de escándalos de corrupción que hemos tenido en Colombia en la historia se filtran por dentro. O sea, casi siempre los que terminan, o sea, desde el proceso 8000, los que terminan prendiendo los ventiladores son justamente los que han estado más involucrados, los tesoreros de campaña, la gente que terminan, digamos, votando a la gente. En Colombia tenemos, o sea, es muy difícil encontrar un solo gobierno donde no haya habido un gran escándalo de corrupción. No, escándalo sí hay, pero es que Ahora, digamos, es muy difícil también decir uno ahí en términos comparativos qué ha sido qué. Lo que pasa es que este gobierno, y yo creo que ahí sí ha fallado muchísimo el presidente Petro, este gobierno ganó también con una expectativa distinta, tal vez porque era el primer gobierno de izquierda en Colombia, tal vez porque se vendía como la promesa del cambio, y esa expectativa también hace que cuando uno gana con una promesa de cambio, uno tenga una responsabilidad mucho mayor, y en eso sí creo que la anticorrupción, digamos, no ha sido lo que al gobierno Petro le ha dado prioridad y debería. Pero no solamente por eso, lo que pasa es que también cuando empiezan las negociaciones con el Congreso y es decir, el que crea que aquí las negociaciones con el Congreso de la República son diálogos políticos, pues digamos, esa no es la realidad que tenemos. Son negociaciones burocráticas y son negociaciones también sobre la contratación. Entonces, cuando el presidente Petro gana, digamos, con ciertos operadores políticos y se suman a su campaña, está pagando muy alto el costo de haber estado con esos operadores políticos. Uno de ellos, Olmedo López, que no es un hombre, digamos, mejor dicho, Sneider Pinilla sigue siendo tan cercano al clan Aguilar como cualquiera. Los negocios que tenía en Girón y en Sabana de Torres, pues también son negocios bastante turbios, pero me sorprende. Petro sí podía, por ejemplo, echar al ministro del Interior cuando arrancó el escándalo y no lo hizo. Creo que hay, no hay lo que hizo, por eso te estoy diciendo, ha fallado en las promesas anticorrupción, pero mira solamente esto de los senadores y de los representantes de la Cámara que están salpicados. Digamos, esta mujer, Karen Astrid Mantrique, de circunscripciones transitorias especiales de paz, no sabemos cuál sea su origen político, porque en esas circunscripciones se colaron todos los operadores políticos regionales. Luego está Juan Pablo Gallo Maya, Partido Liberal, Juan Diego Muñoz Cabrera, Partido Verde, Liliana Esther Vitar, Partido Conservador, Julio Elías Chagui Flores del Partido de la U y Julián Peinado Ramírez del Partido Liberal. O sea, por eso te digo, Petro está pagando muy costoso haber ganado integrando a operadores políticos que estuvieron también toda la vida y que toda la vida han sido los intermediarios. La corrupción en Colombia se hace a través de intermediarios en la contratación. Sí, y hay otro problema que me preocupa a mí, es en términos jurídicos y del proceso.
veo que cada vez Olmedo mete más actores, ya van el ELN, congresistas, magistrados, políticos, y vemos que el proceso sí va a avanzar, pero muy lento, y yo quiero ver todas estas torpezas que presenta Olmedo en la Corte que se muestran como novedosas. La corrupción no es nueva acá, como lo decía Laura, y no nació con el gobierno de Petro, y vemos que cada vez pareciese que tiene una estrategia. Es que no olviden que uno de los abogados de los dos, de Snyder, pues es el señor Gustavo Moreno, que es muy ágil Los en hermanos construcción, Moreno, además. en construcción de esas historias y narrativas y de generar unas cortinas de humo en opinión para luego pues rebajar pena. Pero en últimas, aquí los únicos condenados pareciese que fuera a ser Olmedo y Snyder, y a través de que meten y meten y meten más, es Sí, como pero una es que estrategia en el proceso. El asunto sí es que la Corte Suprema le abre investigación formal hoy, la investigación a estos congresistas, entonces no es seguramente cuestión de oídas, sino que debe tener unas evidencias. Sí, pero no dice nunca un nombre de los del gobierno que él dice, los nombres, pero sí, no los Claro, dice. claro, y en audiencia concreto del pública, a ver, avance, sí. no, démosle un No, pues contexto habla a esto. Sí, señor. Claro. Oigan, a propósito, Olmedo López, en Noticias Caracol trae unas palabras de Olmedo López. Aquí están. Es que ellos emitieron un comunicado hace unos meses. Volvemos a los secuestros porque no nos han garantizado la manutención de los hombres mientras hablamos de paz. ¿Y cómo los iban a garantizar? Pues con contratos, honorable magistrado. Yo creo que ya ahí me van entendiendo el tema. Eso ha dicho Olmedo López. Rodrigo Pombo, ¿qué opina del asunto? Pues a ver, primer contexto. Estamos hablando de una audiencia judicial ante el más alto tribunal penal que tiene Colombia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, esto no es de oídas, se está actuando en condición de testigo especial ante el más alto tribunal, en donde se aforan los congresistas, entre otros muchos altos funcionarios. En ese contexto, lo que está reseñando el señor es dando condiciones de tiempo, modo y lugar, y por lo tanto, como dice el doctor Iragorri, director de este programa, pruebas, porque ahí le exigen pruebas a cada una de las afirmaciones que se haga en ese tribunal, que lo que se dijo políticamente se materializó económica y jurídicamente. Lo que se dijo políticamente es, el ELN tendría intención de paz siempre y cuando durante el proceso le paguen una plata para financiar a sus filas. Y el gobierno respondió, listo, va para esas. Internacionalmente incluso llegó a hablar de vaca internacional para financiar el proceso. El entonces ministro, el doctor Velasco, dijo que va para esas, y va para esas significa que hay que mirar los mecanismos jurídico-económicos para financiar a los miembros del ELN. Y tercero, no sin fuertes críticas de por medio, por supuesto, y tercero, hay dos vehículos muy importantes. El primero, que pasó desapercibido, pero que es maravilloso, más de 10 artículos en el Plan Nacional de Desarrollo, que es norma jerárquicamente superior, que permite contrataciones directas sin registro único de proponentes a gente que no puede acreditar o que no acredita experiencia en determinadas materias, sobre todo en las regiones del conflicto. Léase, por ejemplo, actores como los del ELN. Máquinas para la paz, con juegos, todo lo que tiene que ver con rifas, juegos, espectáculos, está permitido por fuera de las reglas de una contención frente a una actividad tan compleja como lo es las rifas, juegos, espectáculos, los casinos, etcétera, etcétera. Se les pueden dar, por ejemplo, a los miembros del ELN. Y así sucesivamente podemos contar con los dedos de la mano la cantidad de instrumentos jurídicos económicos para alcanzar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Alinear los intereses de la negociación ELN con el gobierno. ¿Y cuál es el principal, no el principal, el primer interés? Le da la manutención a mis filas a través del presupuesto nacional, y el gobierno dijo sí, va para esas. ¿Y cómo se hizo eso? Mientras que se legalizaba todo eso a través de medios corruptos, ilegales, y eso es lo que está declarando hoy Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. Usted lo plantea como si Como ya si se hubiera hubiese ocurrido. hecho como una forma de gobierno Como si fuera financiar la verdad. paz a través de lo que dijo Olmedo. Ah, pero claro, eso es lo que estoy diciendo. Pero A lo ver, está afirmando como si ya las filas del ELN se estuvieran financiando o se fueran Exactamente. financiando. claro, vía es que contrato. eso es lo que está diciendo el ELN testigo ni de siquiera excepción en tiene la Corte personalidad Suprema de jurídica ni Justicia. puede contratar. Pero no, momentico, no es lo que momentico. dice. Lo que preguntó Lo puso- el director de este programa fue, ¿ustedes qué opinan No, de no, lo yo que estoy dijo diciendo lo que hoy
usted dijo al en final, la Corte Suprema de Justicia. Pero claro, que se está pero financiando a través de eso. No, claro, es que lo que estoy diciendo, y me reafirmo, y no tengo ningún problema en ello, estoy dando datos concretos para decir, sí, se establecen está todos bien. los mecanismos para poder lograr el cometido político, que es financiar a un grupo armado por fuera de la ley, mientras que negocia la paz. Yo, Rodrigo Pombo, me opongo moralmente y por supuesto No, con pues lo que yo ello se también, deriva. lo que estoy No, diciendo pero es que no, usted pero- afirmó nadie que ya quiere se estaba que estemos financiando de esa financiando forma. un grupo Pero armado entonces, ¿de así. dónde va, a dónde fue a parar el billón de pesos? No, De pero- lo que se trata es de que todas las A afirmaciones de los Olmeda... bolsillos de los políticos Ah, conservadores también, también. que no están financiando también. el ELN, No, y probablemente. liberales y de los verdes también. No, yo no estoy haciendo caso omiso Pero de esas ¿cómo sabemos preocupantes primero si afirmaciones? es verdad? O sea, es Pues por decir, las pruebas. Sí, pero es que este el proceso no señor ha tiene que terminado. llevar las Están pruebas diciendo, allá. él tiene que Apenas va llevarlas. avanzando. Pero sobre eso sí les pongo un ejemplo de cómo funcionan los juicios contra la corrupción en Colombia, porque este es un caso que es bien interesante. Aquí tenemos el señor que literalmente tenía la plata y giraba el cheque, diciendo, yo giré un cheque. Y en el pasado le cuestionaron un poquito y resulta que tenía las pantallas de WhatsApp de cuándo era que se reunía con fulano en el hotel, de cuándo es que se reunía con fulano en el café, y fulano diciéndole, no, mejor veámonos acá. Es decir, pruebas había. Hoy, como dice el doctor Pombo, está en la instancia judicial en la que tiene que presentar las pruebas y entonces hoy por lo menos presenta y dice, estos señores me dijeron a mí que hiciera esto y yo lo hice. Sí, pero la Corte no ha fallado para decir que Exactamente. ya La fue Corte así. Suprema de Justicia tiene un antecedente en un caso de corrupción Sí, que es la pero le GIS faltan política. pasos. Entonces te voy a contar lo siguiente. A Sabas Pretel lo condenan No, pero es que eso era sin evidente. que Gis Medina hubiera dicho que él le había ofrecido la notaría. De hecho, Gis Medina lo que era que él no le había ofrecido la notaría. Y de todas maneras lo condenaron. Entonces va a ser muy difícil que en un proceso en el que hay un señor que depende jerárquicamente de un presidente y dice, a mí me dieron unas órdenes y como me dieron estas órdenes, entonces yo di esta plata, y fueron tantos para fulano, tantos para sutano, tantos para mengano. Entonces la Corte pueda decir, no importa que usted haya sido el que giraba el cheque, el que llevaba la plata y que nos dice que fulano, sutano y mengano la recibieron, porque ¿qué? ¿Qué es lo que se van a inventar? ¿Cómo es que eso no va a ser... porque que no tienen la foto del tipo entregando la plata? GDC recibió la notaría, es una Perdón. cosa importante. Habría que En probar ningún- que el ELN nunca- está financiando la nunca nómina se probó, con esa plata. Nunca se probó Pero que ella Gis hubiera recibió la notaría. No, señora, no, eso no está aprobado en Pero el proceso. Alejandro, un testimonio es suficiente prueba porque que uno salga y diga, no, es que a mí me dijo el presidente que le entregaron una plata a no sé quién, pues evidentemente es un indicio. Es un Claro, la indicio plata grave. tiene que estar Claro, entregada. Pero pues el presidente también puede decir, no, yo nunca le dije eso. Y así Entonces, está ¿a el quién proceso. le cree uno? ¿A quién le cree la justicia? Pero es que está hoy vinculando al ministro, a quien era el ministro del Interior, a quien era muy cercano y que había sido director del DAPRE, y está diciendo con nombres y apellidos a quién le entregó la plata y cuánta plata entregó. Pero justo ¿Y en con esos qué dos propósito? casos es ¿Y con qué- donde y no con había qué mucha propósito? prueba. Porque hagamos un recuento rapidísimo de la historia reciente. Olmedo López sale en portada de la revista Semana dando las declaraciones y prende allí sí el ventilador por primera vez. Y en esas respuestas, en varias de ellas, dice, no puedo dar más detalles porque estoy en negociación con la Fiscalía y principio de esto oportunidad. hace parte del principio de oportunidad y por lo tanto no puedo dar detalles de tiempo, modo y lugar. Lo cita la Honorable Corte Suprema de Justicia en el marco de un proceso penal contra no uno, sino muchos políticos del alto gobierno, del Partido Conservador Liberal, todo lo que usted quiera, que es cierto, ¿sí? Y dice, voy a investigar a ver si estos señores son en efecto criminales o no. Y voy a citar a testigos en su condición, a personas en su condición de testigo y en temas penales acreditemos esto también. Una de las principales pruebas es la testimonial. A diferencia de por ejemplo, un proceso contractual o contractual estatal en donde el documento vale más que el testimonio, aquí es al revés. Y este testigo de excepción, que era, como dice el doctor Salas, el que manejaba la chequera y que tenía toda la información de tiempo, modo y lugar, cuándo se lo dio, cómo se lo dio, cuánto le dio y para qué se lo dio, va y lo dice de manera formal ante la Corte Suprema. Y entonces me dicen, no obstante lo cual, quédese calladito porque todavía no tenemos sentencia ejecutoriada de la Corte Suprema. Y yo ahí me opongo. Me opongo porque de entrada pasan dos cosas. Primero, se acaba la oposición y el estatuto de oposición, que parte del supuesto de que la oposición se hace sobre pruebas no judiciales. Pueden ser judiciales y no judiciales. Y segundo, se acaba el periodismo. El periodismo hace análisis sobre la base de pruebas aún no judicializadas y no en firme, como una sentencia es real. judicial. Lo que no es real es decir que se está financiando el punto que se acordó, se está discutiendo, que pone Antonio García en Infobae de ejemplo,
que para ellos dejar de secuestrar, cesar las hostilidades y concentrarse o seguir avanzando y renunciar a eso, ellos se financian con eso. Decir que ya renunciaron a eso y que se está financiando vía proceso de corrupción, que es lo que plantea Olmedo, es lo que no es real. Pero qué curiosa coincidencia. Pero qué curiosa coincidencia. Por lo menos entonces revirtámoslo desde el alto gobierno. Eso que está diciendo Pombo y el señor García y el Fuñano es mentiras por esto. Perfecto, todos tranquilos. Pero es que es al revés. Los intereses políticos se alinearon con las pruebas judiciales y eso es lo que a mí me parece enormemente grave. No hemos conocido aún las pruebas judiciales tampoco. Ya veremos mañana qué pasa. No, un testimonio en la Corte Suprema. Es un testimonio. Es una prueba. ¿Cómo no va a decir que es una prueba? ¿Qué tal decirle al magistrado sustanciador? Esta prueba no vale porque allá en RCN les parece que todavía no les parece. Pero un testimonio al contrario también es una prueba, ¿o no? Pero por supuesto. Y se cotejan y se pesan. No es que no me dijo. Bueno. Claro. El tema aquí es probar porque yo lo que he visto de todo este escándalo, y aquí pues como observador de lo que pasa es que el asunto es muy grave, pero yo no he visto, yo sé que dicen cosas, pero yo no he visto el papel o el chat donde algún superior del gobierno le diga, mire, entréguele un contrato a tal. Yo no he visto eso hasta el día de hoy. Y veo a la fiscalía, yo no sé, como quieta. Yo no sé qué irá a pasar aquí, pero lo cierto del caso es que todo es un escándalo, pero ¿dónde está la prueba contundente? Pues, yo no la he visto y creo que no la ha visto nadie. Muy de acuerdo al doctor. Ahí debería suceder es que estos señores como funcionarios públicos que son deberían entonces demandar a Olmedo López por injuria y calumnia. Cada vez que alguien le dice... No, pero tendría que pasar. Sería Velasco siendo ministro del Interior dijo que era un ladronzuelo. Pues esperemos mañana a ver quién arranca y quién demanda. Que en la reunión pues sacan la foto con Velasco si es verdad y muestran la foto y ahí está el audio, bueno, eso es una cosa, pero salir a decir cosas así, pues llevamos aquí una cantidad de tiempo con Schneider y con Olmedo y tienen unos nombres muy singulares, pero no ha pasado nada. Así como vale un contrato hasta Mordisco. Todo es muy singular y no ha pasado nada, de verdad. Pues estoy que me hablo del mucho tiempo en esto opinando de las... Bueno. Óiganme, una última cuestión porque nos quedan 5 minutos de programa, de modo que una opinión creo que Laura Bonilla quería hablar de algún asunto. Sí, el cese al fuego. Está que se habla del cese al fuego. Adelante Alejandro, adelante. Sí, es que finalmente, Iragorri, es que finalmente el gobierno nacional ha dado a conocer que se suspende el cese al fuego con la estructura del Estado Mayor Central, esas que lidera Iván Mordisco, pero ahora curiosamente hay una disidencia dentro de las disidencias y es la de un señor alias Calarcá. Con él se va a continuar esa mesa de conversaciones, eso sí no ocurrirá con la de Iván Mordisco. Entonces allí el interés de la doctora Bonilla de contar sobre los avances o no de esos acuerdos de paz. Doctora Muy bien, Bonilla. Cada uno tiene un minuto para opinar de esto. Laura Bonilla. Dios mío, porque un minuto. Le regalo el mío, que usted es más experta de ese tema. El doctor Pombo me regaló un minuto, entonces tengo 2 minutos para opinar de esto. No, mire, yo creo que aquí digamos, estamos desvelando una cosa que fue uno de los principales cuellos de botella de la paz total y es saber exactamente con quién estamos negociando. Entonces, en el caso del Estado Mayor Central es un grupo armado, digamos, una guerrilla, de un nuevo ciclo de violencia, una guerrilla que una parte, digamos, proviene de las antiguas FARC, pero otra parte es nuevo reclutamiento y otra parte fueron nuevos grupos que nunca realmente pertenecieron a un solo grupo. Y eso es lo que se está viendo en este momento. Entonces, se están volviendo como a su origen y en el origen en realidad son varios frentes y varios grupos. El asunto es que, por ejemplo, esto me sirve para decir, el cese a fuego ha funcionado, digamos, y tiene impactos positivos. Acabamos de publicar un informe con pares cuando hay 2 grupos con el que se tiene cese al fuego al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en Norte de Santander y el Catatumbo, los ceses al fuego tuvieron resultados positivos, pero esto no va a seguir siendo positivo si el proceso no empieza a avanzar y si el gobierno no empieza a darle un horizonte mucho más claro a la política de paz, y eso implica, digamos, intentar por lo menos llevar a estos grupos a un escenario mucho más allá de desmovilización y de reincorporación a la vida civil, que en últimas pues es parte digamos, es la intención real de este proceso. En cambio, en otros lugares, como por ejemplo en Arauca, que justamente son los lugares donde ya no hay cese al fuego, lo que ha pasado con este grupo es que creció un montón, digamos, es el grupo armado que más crece, venía creciendo desde 2018 de una manera incremental muy alta,
corta, pero digamos entre el 2023 y el 2024 crece su impacto en un 25%, especialmente en estos frentes con el que acabamos de romper ya definitivamente el cese al fuego y probablemente cualquier intención de estar en la mesa con esta fractura, con esta facción de mordisco. Sí, este cese es diferente comparado con la negociación anterior. Total. Era más fácil verificar un cese al fuego con una guerrilla jerarquizada como eran las antiguas FARC, pero ahorita que es mucho más complejo, que una de las mismas disidencias del Estado Mayor tiene otras dos facciones, la segunda Marquetalia y un sinnúmero de grupos. Claro que la segunda es otro grupo, no tiene nada que ver con ellos. No, yo sé, pero una es la segunda Marquetalia, comandos de frontera que están acá. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver, por ejemplo, en la región del Pato, que hay cese al fuego y lo que han estado es desplazando a las comunidades de los del Estado Mayor porque confluyen en este mismo lugar. Con esto quiero decir que siempre será mejor negociar mediante un cese al fuego, siempre y cuando se pueda corroborar, verificar, pero en las circunstancias actuales es casi imposible verificar y monitorear que se cumpla por una de las partes. Sí, además cuando hay muchos grupos, digamos que las afectaciones a población civil ocurren por la disputa entre los grupos por el control territorial. Entonces tenemos regiones, por ejemplo, tú estás dando un ejemplo con Caquetá y el Pato, pero si te pongo el Cauca es el mejor ejemplo. Digamos, Colombia baja en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes y hay regiones que tuvieron una mejora importante, pero el Cauca sigue estando, digamos, 4 o 5 veces por encima de la tasa nacional y tiene que ver con esa disputa y con ese control territorial y con el uso, digamos, de otras formas de violencia y también de otras formas de financiación que creo que es muy importante poner la conversación sobre la mesa, pero por ahora, digamos, creo que es positivo, pero se necesita mucho más para mantener, digamos, la tranquilidad o, digamos, los avances que ha tenido, por ejemplo, una región como el Catatumbo y sacarla de esa calma chicha y sí llevarla a un escenario mucho más cercano a la paz, sin que otros grupos armados como el Clan del Golfo vayan a tomar ese vacío territorial. Muy bien. Alejandro Pretel, tu último minuto. Alejandro Salas. Perdón. Pues, sí, a ver, siempre va a ser mejor negociar que darse bala. Eso se cae de su propio peso. El asunto es, eso es una negociación, es decir, hay una transacción que realizar. ¿Y qué es lo que le vamos a dar como sociedad a los señores de Calarcá que no se le hubiera podido dar a estos otros señores de Iván Mordisco? Y al tiempo, ¿qué le vamos a dar a la gente del ELN? ¿Qué le vamos a dar, decir, a la infinidad o multiplicidad de grupos armados de la ley que tenemos hoy y con quienes estamos tratando de buscar algún tipo de superación de la violencia? Y ahí es donde yo no le veo salida a este proceso de negociación, porque el asunto es, claramente está el narcotráfico por la mitad. Sin duda está el narcotráfico por la mitad. Hay además una federalización de los grupos que se está haciendo material con decisiones como la de hoy. Es decir, Iván Mordisco no tenía jerarquía clara sobre Calarcá. Y entonces la pregunta es, ok, ¿qué es lo que estamos negociando? ¿Y qué impacto va a tener eso que estamos negociando hacia el futuro? Y esas son las preguntas que como sociedad tenemos que hacernos. En el caso de las FARC sabíamos, entonces bueno, entonces ahora van a ser senadores, van a pagar tanto o no tanto de penas, tienen o no que confesar. Aquí ¿qué más? ¿Qué más les podemos dar? ¿Qué más queremos darles? Bueno. Oigan, nos queda un minuto más. Rodrigo Pombo, ¿quiere agregar algo o está bien así? No, quisiera honrar mi palabra de que yo le cedí el minuto a la doctora Laura. Me falta una frase. A mí me parece que no ha cesado la horrible noche y no se ha logrado la tal paz estable y duradera. No vamos a tener paz total, ni después paz definitiva, ni después paz para siempre. Creo que esos son sofismas de una sociedad fracasada. Muy bien. Dios mío. Se nos acabó el tiempo. El toque optimista. Gracias Laura Bonilla, Rodrigo Pombo, Alejandro Rivera Camero y Alejandro Salas Pretel. Ellos recibirán a continuación libros por cortesía de la Librería Nacional y a ustedes los espero mañana en Voces RCN. 8 de la noche, 29 minutos. Voces RCN.